Ahí estamos. Yo voy a compartir el drive. Acá, estas son las máquinas, ¿está? Máquinas de carga, que acá ustedes podrán ver, a ver si me permite el lapicito por ahí. Acá, esta parte, digamos, es donde sale el material, digamos, de algodón, está hecho ya de cinta, por todo este sistema que ven acá arriba, no es de ventilación, sino es de traslado de material, ¿sí? El algodón viene por esos ductos, ¿está? Todo con aspiración vienen, ¿sí? A las máquinas. Se usa mucho aire comprimido, mucho aire forzado, no solo para el clima, sino también para el funcionamiento de las máquinas, ¿tá? Porque todo el algodón va por ventilación, trasladándose de una máquina a otra. Por supuesto, tenemos sectores en los cuales debemos mantener esa limpieza y evitar esa acumulación de esa pelusa, y usamos este tipo de ventiladores que ven, como les decía yo, son angulares que giran en un sentido u otro y a la vez rotan sobre su propio eje, ¿tá? Y con eso nosotros lo que hacemos, como les decía anteriormente, es evitar esas zonas muertas, ¿sí? de ventilación, para que acompañe, digamos, esa fibra que se pueda acumular, no, digamos, rompiendo esa zona muerta con este tipo de ventiladores, esa fibra, por supuesto, no se acumula, y entonces el aire que usamos para la ventilación general, bueno, cumple la misión esa de lo que hablábamos ayer, de ese vehículo para transportar, digamos, ese material hacia la parte, digamos, de la aspiración del sector, ¿está? Y después, este sistema nosotros no lo tenemos, estos que ven ahí, este es un sistema que, digamos, no es muy estético tampoco que digamos, no es una cabina de aislación, nada por el estilo, sino que ustedes podrán ver acá, esto algunas empresas lo tienen, nosotros no lo tenemos, no nos consideramos, digamos, porque el sistema que tenemos nosotros de ventilación creemos que es lo suficiente como para evitar este tipo de, digamos, de cámara, ¿bien? Ustedes ven ahí un motor que está forzando la extracción hacia la parte superior, ¿está? Y estos son filtros como mallas, como tela mosquetera, como para más o menos orientarlo, donde por supuesto la malla es muy pequeña, ¿está? Entonces toda esa pelusa que pueda estar en el ambiente se está aspirando y va quedando sujeta en esta especie de filtro, ¿sí? Y después se pasa en esta especie de rodillo, que es un fieltro, que es donde toda esa pelusa, digamos, se va quedando pegada. Después hay que limpiar, por supuesto, este tipo de rodillo. ¿Ven que hay como el típico rodillo que pintamos en la casa, ¿ah? Pero mucho más grande? Entonces, bueno, lo que hace eso es limpiar esos filtros, ¿está? Nosotros este sistema no lo tenemos, les digo, porque consideramos, ustedes ven acá que esta empresa, aparte del techo, no tiene el sistema de ventilación que nosotros sí podemos tener en este tipo de estructuras, ¿sí? Esta otra no, es una losa donde, digamos, no tiene ese sistema y amerita, digamos, para en lugar de aspirar por la parte inferior, digamos, se va y se deposita toda esa pelusa en ese filtro, ¿está? Entonces, más para fábricas mucho más pequeñas, en las cuales las inversiones, por supuesto, el tema costo por ahí no llegan, y utilizan este sistema, digamos, para la limpieza del aire, ¿está? Estas máquinas básicamente son para reenconar de un hilo color a digamos, no para un proceso de hilatura, porque un proceso de hilatura con este sistema, se los puedo asegurar, no va a funcionar, por la gran cantidad de máquinas, por la gran cantidad de contaminación, y lo que podamos inyectar o querer extraer de esta manera no va a resultar, ¿está? A ver si puedo abrir otra de la foto y cerrar esta. ¿Cómo para salir? Acá. No, bueno, a ver el examen, por acá está. A ver. Bueno, esto por supuesto es una fábrica, no es nuestra, es una exposición de la empresa esta que es nuestro proveedor. Miren como lo que es el sistema de iluminación, el sistema de ventilación, está. Los pisos son impecables, por supuesto es una exposición, ¿no? Pero bueno, medianamente es lo que tratamos nosotros de
de plasmar en nuestra empresa, ¿sí? Y voy a ver si encuentro, esta captura no sé qué queda, ¿no? Acá. Esto es más nuestro. Ustedes ven ahí en la parte superior, estos que ven ahí, estos ductos, son los que inyectan el aire por la parte superior. Está ese aire húmedo, ese aire nuevo, ese aire fresco, ¿está? Ingresa por la parte superior, ¿sí? Van a ver estas canaletas que tienen en el piso, ¿ven? Eso que se ve ahí, esto que se ve acá. Como verán, hay lugares donde hay de una, de a dos, en función a la concentración de lo que hablamos ayer, de esas partículas, para que tengamos una mejor aspiración, ¿está? Entonces, la ventilación forzada viene de la parte de arriba, desciende todo lo que es las partículas y se aspira, digamos, en la gran aspiradora esa que tenemos en el subsuelo de la empresa. Tengo una consulta, Andrés. Sí, Fuera de lo que es el tiempo este de pandemia y uso de barbijo, ¿usualmente se usa el barbijo constantemente dentro de lo que es la planta o no? es un elemento de protección, como Sí, no obvio. podemos eliminarlo, ¿no es cierto? Porque se acuerdan ustedes, usamos todo, El ambiente, la parte. Te digo porque no conozco nada de la parte textil, ¿no? Claro, no, está bien. Escúchame, ¿se acuerdan que habíamos visto que atacar el medio, ¿no es cierto? Bueno, el medio, primero la fuente no la podemos eliminar porque nuestro proceso productivo, digamos, es utilizar la fibra y la fibra no la podemos eliminar por completo, ¿está? Entonces la fuente va a generar esa pelusa. Atacar el medio a través de este sistema de ventilación forzada y aspiración, que a la vez las máquinas, como verán estos bracitos que tienen acá, de lo que yo les comentaba, se va desplazando a lo largo de la máquina, va y viene, donde si pueden ver, a ver si lo puedo ampliar, se desplaza, no sé qué dice ahí, se va desplazando, por este riel, ese bracito, este bracito, y ven esas mangueritas que ven ahí ustedes, que apenas son como unos bracitos que salen de color negro. Sí. Bueno, eso lo que hace, acá se lo ve mejor, eso lo que va haciendo, va soplando los distintos dispositivos más sensibles de la máquina, los va soplando para ir limpiando, y todo eso que se puede haber depositado por el proceso, por el tren de estiraje de la fibra, se va soplando y a la vez abajo va colaborando este bracito y va aspirándolo, ¿está? Va aspirando y va, por supuesto, a un sector donde se compacta todo eso. Eso para cuando hay sectores, digamos, no todo el piso tiene esas ranuritas, ¿está? Entonces, ¿qué hace este bracito? Es ayudar en aquellos lugares donde se deposita ese material, donde no alcanza la aspiradora del piso, este dispositivo, digamos, va ayudando con la aspiración, ¿está? Y la va limpiando la máquina. Todas estas son medidas, digamos, para atacar, por ejemplo, la fuente, ¿no es cierto?, que lo genera, tratar de disminuirlo en la fuente, el medio, todo lo que es la ventilación, pero aún así, chicos, no logramos eliminar todo, y acá voy, Douglas, a la pregunta que hacía, de que es una obligación más, digamos, el tema del uso del barbijo, ¿está? O del tapaboca. Bien, y eso, ponele en caso de lo que es el uso del barbijo, ¿no? ¿Usan un solo barbijo en el turno de 8 horas o lo van cambiando cada 4 horas o demás? Nosotros lo que entregamos, le entregamos a medida que, por supuesto, son reutilizables porque son de tela, ¿está? No son de esos descartables de quirúrgico, ¿está? Porque ese quirúrgico, digamos, sí, lo usaría 4 horas el operario, ahí sí es que llega a las 4 horas. Y transpira mucho, entonces ese barbijo como que no funciona ya hemos intentado. A ver, ¿a qué va mi pregunta de esto? Que por ahí he usado barbijo de tela, creo que todos hemos usado el tapaboca de tela que están haciendo hoy en día y llega un momento de que al no poder respirar igual y no estar acostumbrados, creo, todos al uso del tapaboca, comenzamos con un poco de dolor de cabeza y demás. Claro, porque estás haciendo hipoxia, ahí estás Claro. hipoxiando. Estás haciendo hipoxia. Por eso es mi consulta, digo. Nosotros Mi duda, es digamos. obligatorio, mientras la jornada de trabajo el operario esté en la máquina, es tener el tapaboca.
¿Está? El tapabocas que entregamos nosotros no se engancha en la oreja, ¿no? Sino que va y se hace un nudito acá, ¿está? Precisamente porque tanta transpiración del operario, ¿no es cierto? Puede llegar a dañar, digamos, la parte de la piel, irritar, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero para nosotros esto del tapaboca o del barbijo no es nuevo, ¿sí? Es algo que nosotros en planta lo tenemos incorporado hace años, al igual que el protector auditivo, ¿está? Cada vez que salimos a planta tenemos que colocarnos el barbijo, el tapaboca. Ahora lo nuevo que para nosotros es salir de planta con el barbijo, ir al comedor a comprar algo con el barbijo, hasta llegar al auto bueno, y con el tapaboca, el barbijo, el tapaboca, eso es lo nuevo para nosotros, e incluso acá en la casa. Pero bueno, nosotros dentro de planta estamos acostumbrados ya al uso, ¿sí? Porque como le digo, no logramos eliminar toda esa carga, digamos, que tenemos en el ambiente, más allá de toda la obra que ustedes pueden llegar a ver a nivel de ingeniería que se pueden haber hecho, ¿entienden? Pero no logramos eliminarlo. Las máquinas están muy juntas unas con otras, miren, acá están los dispositivos que van soplando una máquina y la otra, ¿está? Van y vienen, algo que está permanente, ¿está? Viene, va limpiándola la máquina y a la vez todo lo que va limpiando va aspirando en aquellos sectores o zonas muertas que hablábamos ayer, ¿está? Claro, y esas máquinas, digamos, causan algún ruido, tenemos algún ruido permanente Sí, o algo de eso. claro que sí, imagínate, tenemos máquinas que cada puesto de hilatura, estas que son las continuas que hacen el hilo, y en esta otra que está acá son más cortitas, donde el hilo pasa de un tubito pasa al cono grande, que es el que se vende o va a la tejería. Claro. Esas máquinas tienen, digamos, depende de la marca, depende de la tecnología, pueden llegar, tenemos máquinas de 1200 puestos de hilatura hasta 1680 puestos de hilatura y cada una, digamos, a una determinada velocidad, 17.000, 18.000 revoluciones por minuto, cada uso. Entonces, por supuesto que genera niveles de ruido interesantes, ¿sí? Las máquinas son muy nuevas, por ende los niveles de ruido, haciendo la medición entre máquinas está entre 75 a 80 decibeles entre máquina y máquina, ¿está? No así en otro sector que es OpenEn, que ahí sí el nivel de ruido llega a 85 decibeles. Entonces, pero a todo es obligatorio, digamos, el uso del protector auditivo en todos los sectores, esté en la continua, esté en la enconadora, esté en todos, digamos, entras a planta y tenés que entrar con la protección auditiva. Y al igual que el tapaboca, ¿no? Eso no generan ruido, sí, son máquinas, digamos, imagínense, tenemos 50 de estas máquinas, de 1200 a 1600 puestos, 680 puestos de hilatura cada uno. Estamos en pleno montaje, llegan 50 contenedores de máquinas, chicos, en estos días, así que va a ser llega un circo, dicen todo, porque es impresionante la cantidad de máquinas, todo cambio de tecnología y montaje de una nave industrial nueva, que es la que, digamos, por cuestiones de cambio de tecnología se cerró y ahora está en obra, haciendo todo lo que, los ductos, todo lo que es la ventilación, toda esa obra, está muy bueno verlo porque están rompiendo todo el piso para poder hacer los túneles. La aspiradora esa, ¿entiendes? Porque las máquinas que vienen son mucho más largas que la que teníamos máquinas de 700 buses y ahora van a pasar a tener máquinas de 6.680, ¿entiendes? Entonces, todo eso, la carga en el ambiente va a modificarse, es como el aire acondicionado de la casa, ampliamos, tenemos que cambiar el aire. Bueno, lo mismo pasa acá. La planta va a ser mucho más grande, de mucho más producción, muchos más materiales, con la posibilidad de hacer mezclas, entonces tiene que cambiar el clima, ¿está? Y hay que hacer primero el clima antes del montaje de máquinas, si no, no podríamos. Entonces estamos en esa obra ahora. Lo que sí nos preocupa, porque ya empiezan a llegar las máquinas y todavía la obra está en un 20%, ¿entiendes? El tema de almacenar máquinas, no la podemos dejar a la intemperie, tantos contenedores. Pero bueno, me fui un poco del tema, pero después voy a tomar unas fotos de la obra para que vean lo que estoy transmitiendo y para que, yo sé que se pueden estar imaginando en este momento, pero les voy a tomar una foto para que puedan ver el nivel de obra que se está teniendo en el medio de la planta, ¿entienden? Tenemos que cerrar de una nave a otra para evitar de que el polvo, sobre que tenemos un ambiente complejo de la industria textil,
ese polvo, esa tierra de la obra, ¿no es cierto? La obra pesada, la obra, que hablan un poquito de construcción, saben a lo que me refiero, el movimiento de escombros, máquinas retroexcavadoras, dentro de la planta, levanta por supuesto mucha tierra, mucho polvo, y eso va al ambiente que nosotros ya tenemos, máquinas sucias, filtros, pueden llegar a atacar con mayor frecuencia. Entonces se han hecho un cerramiento, digamos, las puertas que conducen de una nave a la otra, ¿tá? Para evitar eso. Así que bueno, estamos en plena obra. O sea, así como ven, es similar esto es similar. ¿Y de qué material es el encapsulamiento que hicieron ahí en la obra? Mira, han puesto, hay puertas que las han cerrado con maderas, con madera, cuando la abertura permite, le colocaron taparon con una planchuela de madera, y en otros, en los lugares donde no podemos usar eso por las cuestiones de los espacios, se colocó una malla de hierro, de esa que usan para hacer la losa, se armó como una tipo reja, y se puso un plástico para evitar de que ese polvo, digamos, vaya al proceso. Entonces, polvo al proceso, de nada va a servir todo lo que hacemos previamente al limpiar el algodón, ¿no es cierto? Eso es cierto. Energía, mano de obra para limpiar el algodón, y con la obra lo vamos a ensuciar al hilo, ¿entiendes? Entonces, por eso es que se tomó en cuenta todo eso. Bueno. Eso en modo a líneas generales, para que vean ustedes cómo se, en una industria textil, así una industria química, así la industria del calzado, así la industria del cuero, toman esas medidas, digamos, atacando lo que es la fuente que lo genera, el medio, y por último lo que es a la persona, lo que preguntaba recién Douglas, ¿sí? Obviamente esos túneles, chicos, de aspiración que tenemos con una determinada frecuencia hay que limpiarlos, ¿está? Con una determinada frecuencia, una semana, 2 semanas, se limpia eso. Ese trabajo lo tercerizamos, nosotros no lo hacemos por nuestra gente, ¿ya? Ese trabajo, digamos, las personas tienen que ingresar a esos túneles, obviamente separan todo lo que es cámara para que puedan sacar todo lo que pudo haber quedado, todo lo pesado, que esa ventilación muchas veces no lo puede arrastrar, sino que porque el operario tiró un tubo, porque el operario tiró una canillita, digamos, donde va el hilo, tiraron un cono, bueno, va todo ahí, ¿entiendes? Hasta tijeras se encuentran, ¿no? Imagínense. Entonces tienen que ir y limpiar todo eso, porque llega a pasar una vez al sector más delicado, por supuesto, puede producir un daño muy, muy grande. ¿Está? Y ese trabajo también hay que hacerlo con frecuencia, la gente ingresa como es un espacio confinado, que veremos en otra unidad, el tema de espacios confinados, para que vean cuáles son las medidas preventivas. Si bien es cierto, no hay gases tóxicos, simplemente temperatura y mucha pelusa, digamos, por decir de alguna manera, o polvo, no así en un espacio confinado donde hay productos químicos, reacciones, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que usar otro tipo de elementos de protección para el ingreso. Y no puede ingresar una persona, sino siempre tiene que estar supervisado por... Eso lo vamos a ver cuando vemos la parte de espacios confinados, que podemos incluso volver al ejemplo de los túneles de la industria. ¿Sí? Bueno. Vamos a volver al PowerPoint, de lo que habíamos estado viendo el día de ayer. Me voy a ir a esta diapositiva donde hablábamos de la ventilación por dilución para los controles de los contaminantes de riesgo de la salud, principalmente. Después tenemos la ventilación por dilución para el control de los contaminantes de todos los que son los riesgos de incendio y explosión, ¿sí? Y la ventilación para el control de las condiciones térmicas o hidrotérmicas, ¿está? Que eso vamos a ver, de cada uno de ellos vamos a ver un ejemplito, un cálculo, a donde por ahí puede generarse dudas, que incluso a mí, por la poca experiencia que tengo, es en la determinación de ese constante, ese valor K, digamos, que es una constante, digamos, como una constante de seguridad que tenemos que incorporar, que eso lo hace mucho la experiencia, y algunos puntos que hay que tener en cuenta que lo vamos a ver.
Y eso me va a permitir tomar con cierto criterio ese valor, ¿está? Y poder hacer el cálculo. Yéndonos un poquito a lo que es la ventilación por dilución para el control de lo que es de salud, ¿no es cierto? Habíamos estado hablando que este tipo de ventilación por dilución es una solución muy particular para lo que podemos llamar como una ventilación localizada. Podemos reemplazar en ciertas circunstancias a una ventilación localizada, ¿está? Para poder determinar si vamos a necesitar una ventilación localizada o una de estas por dilución, que es un tipo de ventilación general, hay que tener en cuenta ciertos aspectos que ahí están enumerados en 4 puntos, básicamente en el PowerPoint, si lo pueden ver ahí. Una es la cantidad de contaminante generado, por supuesto no debe ser en una magnitud que es superior, que pueda involucrar volúmenes de aire imposibles de poder alcanzar, ¿está? Que tenga que tener un sistema que, digamos, no vaya a poder alcanzar para diluirlo, ¿está? Es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. De ser así, bueno, de ser que necesitamos gran caudal de aire para poder diluir y no lo podemos alcanzar, entonces sí vamos a ir, no vamos a utilizar este tipo de ventilación, sino iremos a la otra. No usaremos la ventilación general para diluirlo. Utilizaremos una ventilación localizada, ¿está? A eso me refiero con el punto 1. Los trabajadores, por supuesto, a tener en cuenta esto, que los trabajadores deben estar a una distancia lo suficientemente adecuada en lo que tiene que ver con la evolución de esos contaminantes, ¿sí? Debe ser esa evolución, esa generación de esos contaminantes debe ser tal o lo suficientemente baja a las concentraciones permitidas, ¿está? De no ser de esa manera, aplicando algún otro tipo de medida, bueno, vamos a la extracción localizada. Estos son puntos para decir, en lugar de la localizada, actuamos con este tipo de ventilación por dilución, ¿está? Por el tema salud, recuerden ustedes. Tenemos que tener en cuenta la toxicidad de ese contaminante, la cual, por supuesto, debe ser baja, ¿no es cierto? Porque si a concentraciones mínimas o pequeñas cantidades de esos solventes, por ejemplo, esa toxicidad es muy alta y esta ventilación no me va a servir, ¿sí? No me va a servir, por más cantidad de aire que yo le pueda inyectar para una dilución adecuada, pero si esa toxicidad es alta, no me va a servir, ¿está? Porque este punto está atacando lo que es la parte salud, ¿sí? Y también esa evolución de ese contaminante debe ser lo razonablemente uniforme. No puedo yo tener, este es otro punto a tener en cuenta, que diferencia del textil, que decía, en aquellos puntos donde hay mayor concentración de pelusa, yo puedo colocar más aspiración, ¿no es cierto? Bueno, podemos eliminarlo rápidamente, pero no así con vapores, con gases, con aerosoles, ¿tá? Entonces, esa evolución no puede en un determinado sector tener gran cantidad, digamos, de esa generación de ese contaminante, porque, bueno, ahí sí va a meditar usar una extracción localizada, como puede suceder, ¿dónde, chicos? Puede suceder en la industria del calzado, puede suceder en un laboratorio, digamos, de química, de química general, en una universidad, donde se utilicen laboratorios de microbiología, ¿está? Usar ese tipo de extracción. ¿Por qué? Porque la evolución de ese contaminante muchas veces no es uniforme, sino que se concentra en una determinada área. Entonces a mí, cuando sucede eso, bueno, voy a lo localizado, ¿sí? Por ahí concentro ahí, tengo una sola extracción y listo, y se terminó el problema. ¿Estamos? Por eso esos son pautas o puntos que debemos tener en cuenta a la hora de poder decir si una u otra ventilación por dilución. Este tipo de ventilación es de muy baja eficiencia cuando se trata de humos, ¿sí? O de polvos, digamos, químicos, no es muy útil,
¿Está? Entonces, cuando tenemos mucho polvo en un determinado sector, y podemos ir a la localizada. ¿Está? Una extracción por parte inferior o por superior, como sea la modalidad que se elija, pero este tipo de ventilación por dilución, por el tema de lo que es salud, no es conveniente para ese tipo de humo o gases producto de una reacción química, no es conveniente utilizar. ¿Se entiende un poco? Vamos a ver si pasamos al otro diapositiva, lo que estamos hablando de esto. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿puede volver a explicar, por favor? Como que no A ver le... qué pasa. ¿Todo? Localizada. Localizado, bueno, con nuestros niveles de toxicidad de ese producto que se está generando, ese subproducto, que puede ser, cuando hablamos de subproducto, son productos que se generan propio de la reacción química, ¿está? Liberan algún producto que no es el producto final, sino que liberan por evaporación, por, digamos, y ese gas, ese vapor, ese humo que se genera en esa reacción, es tan tóxico, entonces que yo no puedo usar una ventilación general por dilución. Entonces yo acudo a una ventilación localizada, que a nivel global hemos visto en las primeras clases de esta unidad, pero no lo hemos visto, todavía no hemos desarrollado lo que es la ventilación localizada. Ahora estamos viendo todo lo que es general. Simplemente estos 4 puntos, que lo estoy marcando, y para que consideren ustedes cuándo yo puedo o no puedo utilizar este tipo de ventilación. Son pautas que a ustedes les van a servir a la hora de diseñar un proyecto, como siempre voy a hacer hincapié, o de modificar algún sistema, digamos, en algún laboratorio, en alguna industria. ¿Está? Son puntos que debemos tener en cuenta a la hora de decir si la ventilación que tienen actualmente o la que quieren instalar es la adecuada o no. ¿Está? A eso hace referencia. El tema, me imagino que el tema toxicidad... ¿Cuál sería la adecuada, profe? ¿O después vamos a ver? Nosotros, bueno, para el tema salud, cuando todos estos parámetros, digamos, cuando la cantidad de contaminante generado está dentro de lo establecido, dentro de las concentraciones máximas permitidas, está dentro de ese parámetro, podemos usar este tipo de ventilación. ¿Está? Cuando esas concentraciones máximas permitidas no están dentro del parámetro, sino están por encima, y bueno, este tipo de ventilación no se va a poder utilizar. Ahí vamos a acudir a una localizada, algo distinto, ¿sí? No podemos dispersarlo con la dilución incorporando aire limpio, con aire contaminado, porque no voy a lograr diluirlo a ese contaminante con la cantidad de aire que yo le pueda incorporar. Y también está relacionado con el tema de costo, ¿no? Algo como para aspirar ese ambiente tóxico, o sea, el contaminante, algo así sería la ventilación. Claro, podemos colocar una campana donde esa etapa del proceso que se genere, ponemos una campana y esa campana va a ser localizada, no va a ser general, ¿entiendes? Recuerden que la general, nosotros hay una ventilación que hacemos a nivel, como dice la palabra, general, de donde inyectamos aire limpio y el aire contaminado, digamos, se mezcla con ese aire limpio y de ahí tomamos una resultante, y esa resultante debe, al tomar la medición, debe ser menor a la contaminación que se está generando, ¿entiendes? Cuando esto no se puede, bueno, vamos a otro tipo de ventilación que será la localizada. ¿Está? Eso se usa mucho en la industria del calzado, por ejemplo. En los laboratorios, digamos, de medicamentos se usa mucho el tema de la extracción localizada. Eliminarlo rápidamente, pasar por unos filtros y que toda esa contaminante en el filtro y el aire limpio va, una vez pasado por ese filtro, se va al medio ambiente. ¿Está? Sí. Me imagino que el término toxicidad, todo eso ya lo vieron en la parte de riesgo químico con la licenciada Molina. Sí. ¿Sí? Así que bueno, por eso yo hablo de estos términos ya de toxicidad, la toxicidad de ese contaminante debe ser baja, porque si ahora tengo una toxicidad alta de ese contaminante, no voy a poder hacer una ventilación por dilución a nivel general.
vamos a una localizada, vamos, porque son las dos alternativas, ¿está? Más allá de que tenemos una subdivisión de la general, como también vamos a tener una subdivisión de la localizada, ¿estamos? Como les decía, este tipo de ventilación es de muy baja eficiencia para lo que son humos y polvos, ¿está? Yo, cuando hablamos de polvo, si vamos a la industria textil, si yo uso por dilución, y no me va a servir, ¿entienden? No me va a servir porque yo a la fibra de algodón no la diluyo a nada. Simplemente lo uso, esa ventilación forzada, lo uso como vehículo de transporte. No la diluyo a la fibra, ¿está? Porque no se va a desintegrar, digamos, por decir de alguna manera, por un aire limpio, ¿está? Entonces yo uso, esa es la diferencia entre la ventilación general, digamos, cuando usamos ventilación forzada, y una ventilación por dilución, que también es general la por dilución, ¿está? A ver, ¿cómo? Para ser un poco más claro, no quede en duda. La ventilación general la vamos a clasificar en dos grandes grupos. Una que es por dilución, que es la que estamos viendo ahora, y la otra que lo usa a esa ventilación forzada como vehículo de transporte. Eso básicamente quiero que les quede claro ese concepto, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo nosotros es por dilución cuando no debemos utilizar una ventilación general por dilución, cuando esa contaminación, cuando esa toxicidad sea elevada, cuando las concentraciones máximas son muy altas, en las cuales por más cantidad de aire que yo le inyecte al sistema, no voy a poder diluir y poder bajar esa resultante de concentración. ¿Entienden? En estos puntos yo no puedo usar este tipo de ventilación, que les quede bien clarito. ¿Estamos? Sí, ahora. No, sí, está bien. Bien, profesor. Si hay preguntas, tiran el freno de mano y arrancamos de nuevo. La idea es que quede claro este tipo de concepto. Y acá en la diapositiva viene el resalto en azul, lo que habla de lo que es la ventilación por dilución, es muy usada con ciertas ventajas en el control de vapores y líquidos orgánicos. Y lógicamente, yo no puedo pretender usar este tipo de ventilación por dilución en mi rubro, en el textil, porque no voy a diluir nada, ¿entiendes? Ahora, digamos, si uso vapores orgánicos, digamos, alguna reacción química, podemos usar algún tipo de este tipo de ventilación para que ese aire fresco, digamos, diluya ese compuesto en determinadas concentraciones, en determinados niveles. ¿Sí? Muchas veces usamos como método para diluir, en el tema de lo que veíamos anteriormente, en lo que es el sector de pintura, usamos una cortina de agua para que, digamos, esas partículas puedan ser disueltas en el agua, la cual arrastrará, por supuesto, y deberá pasar por un filtro, otro proceso aparte, ¿está? Pero nosotros podemos utilizar este tipo de ventilación por dilución, es muy efectiva, digamos, para vapores y líquidos orgánicos. No así para humos y polvos, ¿está? Acá algunos puntos que debemos tener en cuenta para aplicar de alguna manera exitosa el método de ventilación que estamos viendo, ¿sí? Primer punto, disponer de los datos acerca de la velocidad de generación de vapor, ¿está? De ese diluyente, de ese producto, ¿sí? O la evaporación, digamos, la velocidad en la cual ese líquido, ese subproducto, lo que yo genere en el proceso, se puede evaporar. Son dos puntos que pueden venir por tabla o pueden calcularse. ¿Está? También, y acá empezamos a introducirnos en ese factor de seguridad multipropósito que decíamos, que es la letra K, ¿sí? Que va a tener básicamente se va a basar esto en determinar si ese factor K, lo que tenemos que tener en cuenta,
básicamente va a ser la toxicidad del material. Ese valor va en un rango de 3 a 10. Esos son los valores que utilizan ese rango, ¿sí? Ese rango de valores, una vez que empecemos a hacer el cálculo, nos vamos a mover del valor del número 3 al 10 como valor máximo, ¿está? Y ahí, por supuesto, tendremos en cuenta qué tan tóxico es el producto, digamos, o puede ser muy tóxico, moderado, o poco tóxico, moderado o alto, ¿está? Cuando eso suceda, bueno, a nivel criterio, a nivel de experiencia, fijaremos ese valor, digamos, ese valor de esa constante, de ese factor de seguridad multipropósito, ¿está? Otro punto que debemos tener en cuenta es considerar sobre las tasas de evolución de los contaminantes, que eso a veces no es muy uniforme, pero bueno, lo tenemos que tener en cuenta. Qué tan efectiva es la ventilación que disponemos o la que estamos analizando, hacer un estudio muy, muy profundo para ver si en función a los productos, subproductos que se van a generar, esa ventilación va a ser efectiva o no, ¿está? Y vamos a también tratar de establecer el volumen de aire de dilución por cada litro de producto evaporado, que eso ya lo vamos a ver en un ejemplo y ahí va a aclarar un poquito todo este panorama, ¿está? Con esta fórmula lo que nosotros vamos a determinar es el punto 1, es la velocidad de generación del vapor o la velocidad de evaporación de ese líquido. Son fórmulas muy empíricas, chicos, muy empíricas, al ser empírica, es decir, la bibliografía la trae y dice, es esta fórmula y bueno, hay que usarla. No está el desarrollo de cómo llega a esa fórmula, ¿sí? La tiran a la fórmula, en la cual, por supuesto, te especifica, digamos, qué significa cada uno de esos términos, ¿está? La velocidad de evaporación es lo que queremos determinar, es lo que tenemos acá. Tenemos un valor constante, que es 24, tenemos la densidad relativa de esa sustancia, de ese producto. Cuando hablamos de densidad relativa la tomamos como referencia al agua, ¿está? Usamos la densidad del producto, que podemos conocer porque sabemos qué producto es, eso lo podemos determinar del proveedor, ¿no es cierto?, de la tabla periódica, de lo que fuere, digamos, la parte química, y lo hacemos en la relación con lo que es la densidad del agua, y vamos a obtener una densidad relativa, que es la que vamos a utilizar como dato, ¿está? Después eso que dice PMOL es el peso molecular de la sustancia, que es en función a la fórmula, los que vieron química, ya saben cómo determinar el peso molecular, ¿no es cierto? Bueno, obtenemos el peso molecular y luego retornamos a lo que es química, así que le agradezco al profe de química, me imagino que le dio toda esta parte, y facilita mucho la explicación de este tipo de ejercicio, y la concentración máxima permitida para ese tipo de producto. Yo con esos datos voy a obtener la velocidad de evaporación de ese líquido. Y ya me va a servir como punto para decir qué tan rápido puede evaporarse con el solo hecho de inyectarle un aire limpio y puro, ¿está? Para que actúe bien la dilución. Ahora, si esa velocidad, digamos, es lenta, ¿no es cierto? Bueno, quizás tenga que incorporar más aire, o la cantidad de aire que yo necesite no va a ser lo suficiente como para poder diluirlo, porque esa velocidad de evaporación del líquido es baja. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Entre qué valores está la velocidad baja y alta? Ahí lo vemos. Bien. Por último, para que esta aplicación de este método, digamos, pueda ser de alguna manera exitosa, como decía en la diapositiva anterior, tenemos que determinar el caudal de aire que vamos a necesitar para que esa dilución de ese producto, de ese contaminante que generamos en las distintas etapas del proceso,
pueda mantenernos dentro de los valores permitidos, ¿está? Es decir, cuánto aire le tengo que inyectar yo al sector, ¿está? Para que podamos diluirlo, ¿está? En la fórmula anterior determinamos la velocidad en la cual se evaporaba ese producto, y esta fórmula nos va a permitir determinar la cantidad de aire, el caudal de aire que nosotros vamos a necesitar para poder diluir esos valores, ¿está? Y ahí está la formulita, digamos, y ahí está lo que significa cada uno. Por supuesto, lo que queremos determinar es el caudal que vamos a necesitar para poder diluir esa sustancia en metros cúbicos hora, por supuesto. La letra B con el subíndice de la letra C es el caudal del contaminante, que eso por supuesto lo podemos llegar a saber como dato, está por algún equipo de medición. El factor de seguridad, que es lo que más nos va a costar, por la poca experiencia que podemos llegar a tener, o porque, bueno, pero siempre, ante la duda, vamos por, digamos, un poquito más, un valor por encima, prefiero pecar por eso y no por defecto, ¿está? Y el otro valor, que es la letra U con el subíndice B, es el volumen de aire en metros cúbicos por litro, que es lo que determinábamos acá anteriormente. ¿Está? Yo con esos dos valores puedo ya introducir a lo que es, esta tablita va a ser muy importante también, donde yo puedo sacar las concentraciones máximas permitidas, o también, chicos, podemos sacar por tabla el valor ese del UD que veíamos, también lo podemos sacar por tabla, ¿está? O por cálculo. Por cálculo lo sacamos con esta fórmula, si tenemos todos los datos, o bien directamente por tabla podemos ir más fácil, ¿no es cierto? Según el tipo de sustancia que estamos manipulando, ya directamente está tabulado, ya está calculado, no hace falta volver a repetir el cálculo. ¿Sí? Vamos al ejercicio en sí. Acá hay un pequeño ejemplo. Miren lo simple que es este ejercicio. Es muy simple. El ejercicio número 1 se utiliza, digamos, utiliza cemento de contacto cuyo solvente es el metil-etil-cetona, el cual se consume 15 litros de este solvente cada 8 horas. ¿Está? Entonces, si yo voy al valor del caudal de contaminante, que es el BC, el caudal de contaminante, entonces si yo consumo, como yo lo necesito expresar en litros por cada hora, ya que me está diciendo son 15 litros en 8 horas, tengo que realizar esa relación de los 15 litros en 8 horas y voy a sacar cuántos litros, digamos, por hora voy a consumir de ese solvente, ¿está? Divido la cantidad de litros en las horas que me da el dato del problema, y me va a salir de que yo voy a utilizar, o ese solvente me va a consumir 1,875 litros por hora. ¿Está? Al factor K lo dejamos un poquito más, ya lo vamos a fijar. De la tabla anterior, antes de hacer el cálculo, podemos sacar, digamos, la concentración máxima permitida y además el valor, ese volumen de aire en metros cúbicos, ¿está? Entonces acá yo tengo el producto que es el metil-etil-cetona, me voy a ir a la tablita anterior, la voy a buscar, a ver si la puedo ampliar. Metil-etil-cetona me dice que la concentración máxima permitida es 200 y ese caudal es de 1339. Ya tengo los dos datos, tranquilamente puedo realizar el cálculo, digamos, de la formulita, ¿está? De la fórmula que veíamos recién, que es esta que está acá, ¿está? Profe, la tabla esa, ¿dónde la encontramos? Está en el apunte o pueden bajarla, digamos, en cualquier bibliografía que hable de ventilación, de concentraciones máximas, están ahí listadas, incluso creo que están en alguna de las Ay, no te escucho.
No sé quién es el que está. Yo no soy, ¿eh? No sé por qué escuchaste, profe. Es alguien que me está saboteando la clase. Otra pregunta. Diga, Eh, ¿Por qué K es igual a 6? Ahí me perdí. ahí, eso es lo que yo les quiero explicar, ¿está? Ay, Recuerda no te que, escucho. a ver, no sé qué será. A ver, ahí. No soy yo, ¿eh? Alguien debe ser que cierre el micrófono. A ver. Me puedo bloquear yo. No me sale nadie, ¿no? Que esté con. Soy yo el único que está con el micrófono activo. Y vos, Carmen. ¿Qué? Ah, Esperen que voy a aprender. No, oscuro. Volví. Ese valor de K muchas veces, Carmencita, puede hasta llegar a ser medio hasta subjetivo. Eso nos va a ayudar mucho la experiencia. Y saben que también ese valor K nos va a terminar fijar, les decía que ese valor K va entre 3 y 10, ¿no? Eh, Tenemos que tener en cuenta qué tan tóxico es ese producto, ¿está? ¿Qué tan tóxico es ese producto? Básicamente nos va a empezar a guiar si utilizamos, si un valor, digamos, para usar un valor K igual a 3, es un producto, digamos, no muy tóxico, ¿sí? Profe, Sí. ¿cómo le va? Buenas tardes. El tema de la toxicidad, eso lo podemos evaluar con las hojas de seguridad sobre los niveles de toxicidad que figuran ahí. Sí, señor, exactamente. Y de ahí y las concentraciones máximas permitidas por normativa, que eso está en el 295 de este producto, del metilcetonua, va a decir cuánto es la concentración máxima permitida, y le va a decir, bueno, si la concentración máxima permitida es 100 partes por millón, bueno, es alto, ¿está? Entonces, ahí, bueno, podremos fijar un valor K, digamos, de entre 6 y 8, ¿está? Por eso, esto vamos a tener que tener en cuenta eso, ¿no? La toxicidad, las concentraciones máximas permitidas. O sea, profe, nosotros más o menos, o sea, entre 3 y 10 y ahí vamos a ver si es Exacto. poco, si es moderado y alto y nosotros le vamos a dar ese valor. Nosotros, valor promedio, yo prefiero actuar entre 6 y 8 ese valor, ¿está? Ajá. Si un material como un algodón, algo que no, digamos, reducido, esto está muy bueno, ¿no? Sos vos, Carmen. Sí, sos vos, Carmen. Te monté un rato ahí. Estoy apagada. Cada vez que prende Carmen es el tema. Sí, sí. Bueno, ese valor K, como yo les decía, por eso tenemos que tener en cuenta eso, la toxicidad, las concentraciones máximas permitidas para ese producto según la normativa, ¿sí? El tercer aspecto a tener en cuenta, básicamente, digamos, qué tan efectivo puede llegar a resultar esa ventilación, ¿no es cierto? Es factible una ventilación de estas características en cuanto a también el tema costo, ¿está? Entonces, vamos a definir ese valor K, que, como les digo, prefiero siempre estar por encima, como todo tipo de riesgo, y si tenemos que valorar esas características, a veces siempre tenemos que ir, a veces hasta cuando extrapolamos, también tenemos que siempre tomar el numerito cuando hicimos el cálculo de luminarias y nos terminaba una muestra de 8 y el ejercicio nos daba 10, bueno, en buena hora, hacemos un mejor muestreo más representativo. Bueno, más o menos similar ese factor, digamos, de seguridad multipropósito, ¿está? Habla de multipropósito porque tienen en cuenta muchas variables para poder definir, como les decía, la toxicidad, la concentración, qué tan efectivo va a ser esa ventilación. Entonces,
definimos ese valor, ¿sí? Y entonces, bueno, reemplazamos los valores ahí, ¿está? Tenemos ahí litro con litro por física, digamos, se nos va a ir y nos va a quedar los metros cúbicos hora que vamos a necesitar nosotros para ese caudal sea efectivo y pueda diluir esa sustancia, ese solvente que era el metil cetona, creo que era, si no me equivoco. A ver. Sí, metil cetona. Entonces, básicamente, con este valor, nosotros, este ejercicio nos da por tabulación el tema del caudal, digamos, del caudal o el volumen, ese caudal de dilución en metros cúbicos, ¿está? Metros cúbicos, caudal de aire, ¿está? Eso lo saca por tabla, que es la tableta que está ahí para según el producto. Lo que estoy determinando con esto yo es cuántos metros cúbicos de aire por hora voy a necesitar para poder diluir ese solvente, está sin llegar a una ventilación o una aspiración o una extracción localizada. Yo con un caudal de aire de estas características, para este tipo de solvente, me aseguro, digamos, que lo voy a disolver de alguna manera y ese resultante va a caer dentro de las concentraciones permitidas, ¿verdad? Dentro de los valores permitidos. Después veremos cómo será, esa es una cuestión ya de lo que hablábamos en la clase ayer, que tiene que ver mucho el criterio también de cómo va a ser la ventilación, si va a ser forzada, bueno, tratar de que venga de un área limpia a un área sucia, no al revés, por ejemplo, son criterios que, por eso digo que la experiencia misma nos va a ir dando. Sería bueno poder hacer, digamos, por lo menos visitar una planta en la cual la ventilación muy bien calculada para que ustedes medianamente puedan observar y a modo criterio también poder evaluar y decir, incluso con lo que ya estamos viendo, puede decir, me parece que acá hay algo que no está bien, ¿no es cierto? Y yo lo haría de esta manera, bueno, jugar un poco con las visitas, eso es lo interesante y lo lindo de esta parte de lo que es ventilación. ¿Alguna pregunta? Fue claro el ejemplo, sí, es cortito, básico. Lo que cuesta, chicos, es definir, porque yo les decía, es ese factor K, ¿está? Después vamos a ver un ejercicio también para poder, en lugar de ir con esa tabla, poder determinar ese valor, esos metros cúbicos, digamos, de este valor UD que tenemos acá, lo vamos a poder determinar. Para ello tenemos que saber el peso molecular, tenemos que saber la densidad relativa, y con esos dos valores ya puedo determinar, supongamos que no lo tenga el valor en fórmula, tenga lo otro, tengo el BC, tengo el factor K, y me falta determinar este valor, el UD. Profe, no me acuerdo si el peso molecular era estándar, o sea, te lo daba ya la tabla. Son varios productos que sumaron, ¿no? Claro. Peso molecular, ¿estamos? Entonces, eso lo vieron muy bien en el primer cuatrimestre de química. Sí, tienen que retroceder un poco. Pero está tabulado, chicos. Yo pongo la fórmula esa para que sepa que también, en caso de no disponer de esa tabla o el producto, digamos, no está en esa tabla, poder determinar. Yo determinando el peso molecular del determinado producto, ya puedo incorporar y poder determinar ese valor de caudal, ¿sí? de aire, para en base a eso definir cuánto voy a necesitar de metros cúbicos hora para que ese aire pueda diluir de manera efectiva ese solvente, esos gases, esos vapores. ¿Está? Después vamos a ver, en la clase que viene vamos a ver otro tipo de ejercicio y además también vamos a ver cuando vayamos a la parte de la ventilación localizada, cuántas son las renovaciones de aire por hora que tenemos que tener, que eso se habla mucho en la industria, cuántas renovaciones de aire por hora debemos aplicar en esta área. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Está? Así que bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando ya empecemos a introducirnos un poquito más
en lo que es la ventilación localizada, en lo que es la ventilación para eliminar todo lo que es en la parte de calor, como en la parte de la tintorería, cómo podemos determinar de manera empírica, también, digo empírica porque son fórmulas empíricas, una ventilación natural adecuada, ¿está? Eso también lo vamos a ver en la clase que viene. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Fue claro? Me cuesta por ahí. Si bien es cierto, he descubierto una aplicación acá en Zoom, que puedo usar como pizarrón, así que ya me voy a poner un poco más ducha, ya tengo el lapicito acá, así que si podemos aplicar esa herramienta de Zoom y hacer más digamos, no tan teórico, ¿sí? Ya pudo subir, ¿cierto? Los apuntes. Ya lo subo, ya, lo juro que ahora lo subo. Okay. Ya lo subo, lo convierto. Si fuera que lo voy a leer. No, sí, lo voy a leer. No, ya lo veo, ya lo veo. Lo tienen que ver. Esto de ventilación es mucho para preguntar, ¿eh? Sí, es cuestión de todo un análisis. La piedad, profe. Que hace práctica nada más. Sí, lamentablemente la práctica. Pero con todo vamos a quizá plantear algunos problemas, como este que acabo de ver, que es muy simple, y distribuirlos, y lo pueda hacer quizás el mismo problema en los distintos grupos, a ver cómo interpretaron ese factor K, si se parece, no vale mandarse mensajito y decir qué factor usaste vos, qué no. El grupo trabaja de manera individual para ver cómo, si nos acercamos por lo menos criteriosamente o con las normativas esas, puede decir, bueno, el factor K para mí es 6, 7, 3 o 10, ¿no es cierto? Lo máximo que podemos tomar como valor de referencia. Profe, una consulta, perdón la ignorancia, ¿cuándo es el trabajo y las consignas? Lo primero que vamos a hacer la clase que viene, ya voy a definir yo, chicos, es la parte de la normativa esa. Voy a decir, el grupo 1 va a trabajar con las 3 primeras de la tablita del DIOCUAN, la que está acá más arriba. ¿Grupos de cuánto? Y ya están definidos los grupos del cuatrimestre pasado. Bien. Vamos a seguir con el mismo grupo, salvo que haya alguna una ruptura de hay relación. que reagruparnos como los Power Rangers. Que puede pasar. Javi, no me sacaste el grupo. El grupo 1 puede trabajar en las primeras 3, el grupo 2, ¿entienden? Y hacer ese pequeño resumen. Y después vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de esto, ¿sí? Que es una réplica de esto, nada más que vamos a cambiar algún producto, vamos a cambiar, como para que entremos en práctica con esto. En el parcial, por supuesto, un ejercicio no les voy a dar, pero sí preguntas, muchas preguntas. ¿Qué tenemos que hacer con la normativa, profe? Perdón. Un pequeño resumen de las normativas que le toquen, ¿sí? Objetivo, alcance, no le digo que me hagan como un resumen sintético, algo... A ver si entendí, eso lo está definiendo hoy, ¿no? O ya lo había dicho ayer. Yo la clase que viene, yo ya voy a tener armadito en mi cuaderno, acá en mi cuaderno machetero, acá voy a decir grupo 1, va a trabajar en tal normativa, grupo 2, después lo subiré al grupo, ¿está? A cada grupo le voy a colocar en qué norma va a trabajar para que puedan hacer, como ustedes les parezca, un resumen de 5 hojas, 10 hojas, o una especie de cuadro sinóptico, ¿está? Y armar que sea sintético, ¿está? Lo más sintético posible y claro, por supuesto. Para relacionarnos un poquito con la parte de esta. Que siempre hablamos de la 19, siempre hablamos del 351, ¿no es cierto? Pero hay otras normativas, otras disposiciones, ¿no? A nivel nacional que muchas veces no las tenemos en cuenta. Me incluyo, ¿eh? Sí, profe. Bueno, chicos, por mi parte, si no hay preguntas, los libero. Tengan un buen fin de semana, cuídense. Y nos vemos el martes. Ya dicen qué día estoy, chicos. No se olvide del material. Espero haya sido claro, ¿no? El ejemplo, vamos a seguir viendo ejercicios de esta naturaleza.
ya voy a ver cómo aplicar ese pizarrón acá. Profe, la perrita suya. Y ahora termino con ustedes y me voy al veterinario. Ya me la llevo para que le pongan el suelito y se duerma. Porque Enfermo, sí, está muy mal, sí. pobrecito. Déjela que se No, vaya está sola. sufriendo mucho, se hace todo encima, no come, Claro, sufre mucho, pobrecito. Sí. demasiado, sí. Y me pone mal porque me acompañó casi 14 años. Claro, que no debe poner Me pone mal, sí. mucho. Así que bueno, chicos, Bueno, profe. nos vemos Sin- el próximo martes, Dios Profe, mediante. Sí, Nos vemos, profe. ¿me puedo quedar un ratito para acá hacerle una consulta? Oh, sí, Aprovechando. señor, cómo no. yo también, profe. Hasta luego, profe. Chao. Chao, Tanar. Chao. Vos, Ali, después si quieres preguntarle. Dale. No me digas que Profe. Javier está molestando. Pasa que es otra cosa. Me voy, nos vemos. No, quédate, no pasa nada. Profe, Sí. sí. Yo quería preguntarle de ayer, ¿dijo algo nuevo? Porque yo entré tarde, entonces nadie me puede pasar la información del día de No, ayer. ahora voy a subir en un ratito, voy a subir los apuntes. Esta primera etapa, yo lo voy a dividir en 3 etapas, lo que es la parte de ventilación. Esta primera parte la voy a subir hoy mismo, para que ya la tengan disponible. ¿Sí? No hay ningún trabajo, no hay ningún examen, algo de eso, nada. Por ahora no, tranquila que se va a enterar cuando sea. No sé, porque había escuchado un rumor que había un trabajo. El próximo martes vamos a definir este trabajo práctico para que trabajen un poco con las normativas. Y bueno, vamos a poner una fecha de entrega también de ese resumen, ese cuadro sinóptico, ¿sí? Y bueno, y después continuamos avanzando con esto, veremos la parte de ventilación en espacio. Profe, y otra cosa, yo me trabé en carga térmica, carga térmica no la entiendo. Ajá. Bueno, después podemos hacer una clase, digamos, extra para volver a ver los Nada. temas. Ujú. Bueno, Bien. no hay Bueno, ningún profe. problema. Listo, profe. Gracias. Listo. Nos vemos. Por favor, Chao, Javi. nos vemos. Chao. Es una consulta del trabajo personal. No sé si lo puedo hacer por acá. Sí, por supuesto. Ventilación. Por las actividades en túnel carretero que tengo. Se puso mudo solo, ¿eh? Tengo una llamada, ya corté. Ah. Con el túnel carretero estamos trabajando. No es la actividad directa de la empresa donde estoy, pero sí somos solidariamente responsables. El túnel está en un cierto avance y ya comienza la necesidad de la ventilación asistida, la ventilación mecánica forzada. Y lo hacen con mangas. Ahora me van a llamar, todo el mundo va a llamar. No me llamaron todo el día. Y son las turbinas que logramos que conecten 2 para que genere todo deductivo, deduciendo que esas turbinas pueden generar un poco más de asistencia del aire, ¿sí? Que viajan en la manga y que llega hasta una cierta distancia, imaginándose que ¿cómo puedo hacer? Yo capaz que quizá por acá no sea el mejor medio, pero digamos que algo así. Sí. Sería el túnel, donde el fondo es la calota que hace tope y que estamos a unos 24 metros. No, miento, 38 metros adentro. Es una buena distancia ya, donde se me genera un ambiente, de alguna manera, por decirlo, no confinado, pero tiene características de confinamiento por el poco caudal de oxígeno que hay, la ventilación. No tiene salida todavía, tiene una entrada salida. y llega un... Faltan 800 metros, 870 metros para que llegue. Y bueno, va a tener una ventilación asistida. Yo pedí que hicieran una medición
porque tenemos muchas cosas. Sí. Entonces, la pregunta era, porque tengo unos compresores, unos generadores de electricidad a combustión paralelos, Sí. y los vientos afuera del túnel son irregulares, obviamente, y genera mucho humo de la combustión del generador. Y si yo tengo el ventilador afuera, y estamos hablando de que necesitamos que ingrese aire limpio, se me generaba esa dificultad. Mover el generador es un poco complicado. Yo pensaba Sí. por ahí de prolongar si es que se puede, pero ya estamos entrando en un área de mecánica para poder prolongar el escape que tiene superior. Tiene un escape superior y poder de prolongarlo, desviarlo, porque si no se me llenan de humo en el exterior. Y ¿El compresor me dijo está dónde? El compresor ese que justo en la boca del genera... túnel, a un Ajá. lateral de la boca del túnel. Y estaba en debate justo ese tema porque todos los humos que generan son dos ¿Se va compresores. para adentro? Sí. Claro. Todavía no está instalado nada, pero estábamos estipulando eso. Sí. Y esos compresores están instalados ahí por una cuestión de... Generadores, perdón. Esos generadores están ahí. ¿Por qué no lo ponen un poquito más alejado? ¿Es una cuestión de conexión o cuestiones de... Porque la disposición que se da es toda montañosa y no queremos tocar más la pared de la montaña para no debilitar. Entonces, ya han instalado todo, pero resulta que han instalado todo y recién se dan cuenta que en un momento van a tener que instalar esta ventilación mecánica. Hay soluciones. Si usted usa esa turbina, lo que va a hacer esa turbina para renovar aire, va a tomar esos gases producto de la combustión no estoy interpretando mal, ¿no? Va a tomar esos gases producto de ese generador y lo va a incorporar adentro del túnel, con la manga esa que usted dice. Sí. Entonces, bueno, la idea de moverlo está un poco difícil porque ya está todo instalado ahí. Y las dimensiones del lugar predispone muy poco espacio, entonces... Y para colmo, esa turbina, como la manga, va en el piso, se puede colocar va suspendida. Se supone a la altura del túnel, cosa que sea lineal el acceso y no tenga desviaciones del aire. A ver si me ve algo así, ve que por acá ingresa la turbina, digamos, ingresa el aire en la manga, y vamos, que si tiene corte la manga, y va dejando el aire en el túnel. Va directo. Directo, va al fondo. Directo, envuelve y saca. Está bien. Y más bien, a ver, el mismo gráfico, pero la abertura la tiene, digamos, al final, hace una cosa. La boca, directamente el aire va con caudal. A ver, espera. Una cosa más bien así. Entra por ahí, directamente al final del túnel. Y me preocupaba por eso, porque el aire de exterior, hay trabajo de construcción, hay tierra, hay polvo en suspensión. Y ahí, si no podemos mover esos generadores, habría que ver la forma de que la turbina esa poder moverla, o a donde es el escape, digamos, de ese generador, donde sale todo eso, pero donde lo dispare a ese humo, esos gases producto de la combustión, van a entrar. Forzadamente o de manera natural lo van a hacer por el viento que usted tiene allá arriba. Claro. Yo decía llevarlo por arriba. Aún sin la turbina esa, quizás lo mismo va a entrar. Lo que va a entrar esa turbina, que rápidamente, si tenemos el retorno de esa manera, que fluya, pero naturalmente al estar tan cerca de la entrada del túnel, esos gases producto de la combustión van a entrar. Habría que ver después la oportunidad de hacer una medición con todo instalado y obviamente previendo, tratando de reducir lo más que se pueda ese ambiente. El escape de los gases producto de esa combustión interna que tiene ahí del generador, ¿va hacia arriba o tiene, digamos, como los camiones?
Ahí le muestro. Porque lo que podemos hacer ahí para que vaya más arriba ese humo, quizás colocarle algún tipo, ayudarlo al tiraje, digamos, hacia la parte. No es el mejor dibujo que haya hecho, pero bueno. A ver, ahí. Acá está el túnel. Sí. Bien, este vendría a ser la manga, y donde se colocaría la turbina. La turbina, sí. Supone que se quiere colocar a unos 80 metros del túnel para que pueda ser cómodo para los movimientos de equipo que va a haber en el lugar, porque tiene que quedar una buena altura. Sí, sí, sí. Esto serían los gases. ¿Por qué no se puede correr? Porque esto es el morro del cerro ya acá. Y empieza toda la pared. Y esto está intocable, porque está muy, muy sensible. Entonces, y si los poníamos para acá, lo mismo, el viento hace esto. O sea, está ahí constante. Sí, 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 sí. Y nada, yo creo que no hay mucho para ver. Lo presentaba más o menos y consultarlo el caso, porque capaz que haya alguna idea que haya surgido, haya visto, haya tenido que presenciar, donde se dio un caso similar, y que yo me quería meter con el tema de los equipos para apartar los gases, es decir, como la mano va a estar adelante, llevarlos por acá arriba. Y escúcheme, y así como colocamos la manga para incorporar el aire, una ventilación forzada, ¿no es cierto? Para que retorne algún recambio. Colocar y ayudar a ese retorno con una extracción, un equipo de un ventilador que extraiga, que ayude a ese forzado de aire. Y a la vez que ingresa, sale, pero va renovando, digamos, un poco el una turbina de un lado con la manga y una turbina del otro lado, porque son dos turbinas. Uno va a inyectar y el otro va a aspirar, ¿entiendes? Ah, bien, no, esa no se me había ocurrido. Puede ser una solución, digamos, para la complejidad del caso, porque a los generadores no los puede mover, por lo que me dice. Yo vería esa posibilidad de una extracción mecánica, en lugar de esperar de que llegue al final y bueno, sino ayudarlo también rápidamente. Se genera ese recambio, se diluye un poquito lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Si bien es cierto, para humos dicen que no es muy efectivo este tipo de ventilación por dilución, pero dada la situación, dada la obra, es muy posible que se pueda aplicar y quizás con un buen resultado, ¿eh? Perfecto, no se me había ocurrido. La idea era, bueno, apartarlo un poco más. Yo quería meterme con los generadores, de ver ya de la ingeniería, de ver si se podían prolongar los escapes. Eso sería ideal, por eso le decía aumentar el tiraje, por eso le decía si los humos iban, digamos, como los camiones, ¿ves? Eso. Porque claro, por ahí podemos incorporar, claro, y aumentar el tiraje que vaya más arriba los gases, ¿entiendes? Mucho más arriba. Aprovechar lo que veíamos ayer nosotros, de decir, aprovechar lo natural, digamos, de esos gases. Exacto. Eso también sería, yo creo, con eso ya evitamos el extractor es en la misma, ¿entiendes? Estaría bueno. ¿Cómo trabajar? Puedo proponer, no se me había ocurrido lo de también generar o hacer de una extracción mecánica, que puede aportar mucho también. Eso era, profe. Sí. Seguro que hay que trabajar un poquito más porque se puede presentar cualquier cosa, pero bueno, se hace lo... Bueno, cualquier cosita, tengo un montón de apuntes, se los paso. Que el otro día pasarle lo de carga térmica y me olvidé. Lo de... ¿Los apuntes? Sí, me olvidé. ¿Ahora va a subir todo, me decía? Subo en un ratito ya. Ahora me voy al veterinario y cuando vuelva ahí subo. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Esa era la consulta, profe. Por favor. Nos vemos. Chao, ¿quién te dice? Hay uno que están ahí conectados, pero se me hace que ya no están conectados. Chicos, ahí están los muchachos. No sé. No, profe, bueno, está bien, nos vemos.